Bien, entonces, después de haber generado todas las condiciones de la seguridad de macro, haber activado la cinta del programador, vamos a comenzar haciendo el primer paso, ¿cierto? Que todo parte del cuadro combinado. En este caso, vamos a insertar un cuadro combinado para poner el listado de los choferes o posibles choferes dentro de la empresa. Entonces pincho el botón de cuadro combinado y genero, ¿cierto? Esta celda que va a ser desplegable. La dibujo por ahí, más o menos que quede bien. Y ya gráficamente estaría. Botón derecho sobre ella, formato de control, y empiezo a completar los datos. El rango de entrada, y esto es importante tenerlo claro, que en la prueba siempre dan vuelta a este concepto y no funciona. El rango de entrada son los datos que yo quiero mostrar. ¿Ya? Muchos ponen aquí la celda donde va a estar vinculada el cuadro combinado. Entonces ocurre un problema. No funciona. Entonces, en rango de entrada, tengo que seleccionar lo que quiero mostrar con ese botón. O sea, pincho acá y yo quiero mostrar los choferes. Ah, pero veo un detalle acá. Claro, falta el ID. Así que cancelemos todo. Porque no va a funcionar. Entonces quizás la prueba también voy a hacerlo así. Aquí falta un dato. ¿Cierto? Que nosotros encerrábamos todo un perfil de un dato en un número. Entonces falta una columna aquí al inicio, que es el ID. Entonces, botón derecho sobre la columna A, insertar. Bueno, pongo ID. Y doy una numeración ascendente, ¿cierto?, a cada uno de estos conceptos. Entonces, si en el caso de la prueba que aparezca así, ustedes tienen que poner la columna ID, si no, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, volvamos a acá. Ahora sí, botón derecho sobre el cuadro combinado. Formato de control, ahora sí. Rango de entrada es lo que yo quiero mostrar en el cuadro combinado. Voy a la hoja de los choferes y selecciono el listado de los choferes. Enter. Y vincular con celda va a ser la celda en donde el cuadro combinado descarga la posición en función del chofer elegido. Vamos a ocupar la misma, J1, la misma que se usó la semana pasada. Bien, esos son los datos importantes. Los datos a continuación no cambian en cuanto a la funcionalidad del cuadro combinado. Lo único que hacen es mostrar más datos cuando le hacen un clic, y el otro es un cuento netamente gráfico. ¿Ya? Entonces le digo aceptar, pincho afuera y está. Entonces aquí en J1 se está mostrando la posición en función de la persona seleccionada. ¿Ya? Entonces, vamos con el root. El root lo vamos a hacer también con un cuadro combinado. Porque la idea es que la persona pueda buscar por aquí o pueda buscar por aquí. Bueno, esto no está funcionando, pero debería aparecer un cuadro combinado. Entonces, voy a insertar cuadro combinado, trazo el cuadro combinado, botón derecho sobre él, formato de control. El rango de entrada son los root. Voy acá y ahí, enter. Y aquí en el vincular con celda vamos a hacer que se pueda seleccionar o por el nombre o por el root, pero que siga funcionando. O sea, para que eso ocurra, tengo que elegir la misma celda que tiene el cuadro combinado de los nombres. Entonces, si elijo uno, la otra tiene que modificar y viceversa. Entonces, veamos si funciona. Recuerden, los dos cuadros combinados están apuntando a la misma celda.
Si acepto, por ejemplo, y selecciono este, debería aparecer un root. Y es el root de él. Si cambio acá y selecciono otro root, el nombre debería cambiar. ¿Ya? Entonces la celda J1 hace un flujo de información, ¿cierto? De esta forma. Si no es para allá, es para acá. ¿Ok? Puedo cambiar aquí o puedo cambiar acá. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, vamos al tiro con la fórmula de la fecha. Y recuerden que esta fórmula hace referencia a cómo esté configurada la fecha en el computador. Si está mal configurada, la fecha va a salir mal. Bien. Bueno, la distancia del recorrido es una información que el usuario tiene que ingresar. Entonces recuerden que nosotros nos estamos basando en el uso del Excel, más que nada pensando en que otra persona lo va a usar. Entonces, esta celda va a ser una celda de libre acceso, ya cuando lleguemos al punto de darle protección. Esta es la única celda, bueno, de la parte superior de la planilla que va a ser de libre acceso. Aquí tiene que ingresar la distancia que va a recorrer, ¿ya? Entonces, tiene que ingresar una distancia numérica, con número entero, ¿ya? Positivo. Y que no escriba, por ejemplo, que diga 200 km, porque si pone letra, no funciona la planilla. Entonces vamos a restringir todo ese tipo de datos o erróneos que podrían ingresar. Entonces nosotros lo vimos esto también aquí en datos, que también es una forma para poder restringir qué datos se van a ingresar. Eso sí que tengo que estar ubicado en la celda B6 y voy a la validación de datos. Y aquí está la estructura de esto. Entonces, para ingresar una distancia, va a tener que solo ingresar números enteros y positivos. Entonces, aquí donde dice permitir, yo tengo que establecer qué voy a permitir que hagan dentro de esa celda. Entonces yo quiero números enteros. ¿Ya? Datos. Datos es como el criterio. No podría ser entre, ¿cierto? Tiene que ser, sí, podría ser mayor o igual o mayor que, ¿cierto? Pongamos en mayor que, por ejemplo, 1. Entonces ahí estaría la condición forzada. Puede poner solamente números enteros mayores que 1. ¿Ok? Entonces aquí, si voy al mensaje de entrada, es un mensaje que se va a mostrar cuando pinche la celda, ¿ya? Y tratemos de guiarlo y poner ingrese kilómetros. Esta es una guía. Bueno, aquí uno podría poner como un mensaje abajo de ese primer título, porque este es el título del mensaje y después viene el mensaje como tal, pero ya creo que está bien. Y el mensaje de error es el mensaje que va a ver el usuario cuando ingrese un dato erróneo. Voy a cambiar esto y voy a poner error, dato incorrecto. Entonces pongo números enteros. Número entero, no. Voy a ponerle acá, no, solo número entero. Y listo. Entonces, generamos el criterio de dato que puede ingresar, un mensaje antes de que ingrese y un mensaje si es que comete un error al ingresar el dato. Entonces están todos los parámetros considerados. Digámosle aceptar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar automáticamente el sufijo KM. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Botón derecho sobre la celda B6, formato de celdas, ahí, seleccionen personalizada y escriban lo siguiente: gato
espacio, comilla, km, comilla. Bien, y explico qué significa esto. El gato significa número entero, ¿ya? Si por ejemplo yo pongo coma, gato dado, esto quiere decir que número entero y 2 decimales. Eso significa. Pero como solamente son enteros, lo dejo así. Y entre comillas, el km. Y aquí, con darle este formato, a pesar de que estos son letras, no genera problema al momento de ingresar esa cifra a una fórmula en Excel. Porque cuando uno pone letras, no funcionan las fórmulas, son letras. Entonces, si le digo OK, aceptar, por ejemplo pongo 100, Enter, automáticamente pone el sufijo km. ¿Ya? Y recuerden, si la persona pone 100 km, es error. ¿Ya? Bien, sigamos con el dato de abajo, el ida y vuelta. Bien, aquí tienen que haber dos opciones, sí o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a programador. Vamos a insertar. Y lo vamos a hacer con estos típicos puntos de selección que uno ve en programas, en formularios en internet, que uno selecciona y me da la opción. ¿Ya? Esto se llama botón de opción. Entonces pincha en el botón de opción y lo voy a dibujar más o menos por ahí. Voy a aumentar un poco. Ahí sí. Se puede editar y pongan, borren lo que dice ahí y pongan sí. Y después pinchen afuera cualquier otra celda. Debería formalizarse porque aquí aparece como una palabra, pero eso se borra ya cuando uno pincha afuera. Entonces aquí ya le estoy dando la posibilidad de que pinche sí, pero no hay un no. Entonces tengo que poner el no ahora, con el mismo parámetro. Voy a insertar, voy a botón de opción, lo dibujo aquí al lado, lo edito y pongo la otra opción. La opción no. Y esto es automático. Si ustedes pinchan no, automáticamente sí se quita. Y viceversa. Eso sí que hasta este momento no está siendo incorporada o no es posible incorporarla en alguna fórmula. ¿Ya? Hay que decirle que se incorpore o que funcione, por ejemplo, como el cuadro combinado. ¿Ya? Entonces, hagan clic, botón derecho sobre sí. Y seleccionen formato de control. Y es muy parecido, es con una ventana. Entonces donde dice vincular con celda, pongan J2. Voy a ponerle sombreado para que se vea más bonito. Bueno, si ingresan al no, va a aparecer el mismo dato. Eso está bien. Yo le puse sombreado para que se vea mejor. Entonces, si yo veo J2 acá, en función de que seleccione sí, va a ser 1 y no va a ser 2. Entonces ya con esa lógica los puedo tomar para incorporarlo en alguna fórmula. O sea, si lo aterrizo en una prueba lógica, podría decir sí, J2 es igual a 1, es sí.
Una cosa así. ¿Ya? Bien, la patente. La patente la vamos a hacer con un cuadro combinado también. Y hagan que el cuadro combinado descargue la posición de la patente en J3. Yo creo que ya lo pueden hacer, un cuadro combinado. Con J3. Con J3. Entonces aquí sería un cuadro combinado que descarga su posición en J3. Recuerden, J3. Bien, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer mal para que vean qué ocurre si uno lo hace mal. Voy acá, cuadro combinado, dibujo el cuadro combinado, botón derecho, formato control, y aquí se me dio vuelta en la prueba, no sé, la presión, todo eso, y en rango de entrada puse J3. Y en vincular con celda, seleccioné las patentes. Entonces, cuando haga Enter, esa primera patente se va a volver 0. Yo digo aceptar, se volvió 0. Porque en J3 no hay nada. Entonces está al revés, nada que ver. Así que tengo que volver atrás, bueno, y recuperar la patente. Voy al cuadro combinado, formato control, el rango de entrada son los datos que quiero mostrar. Están acá. Y el vincular con celda es J3. Aceptar. Voy acá, pincho afuera y ahí están las patentes. Bien, entonces ahora ya puedo enlazar estos datos al cuadro combinado. Entonces recordemos que para esa operación se usa un buscar B o consultar B. Bueno, pensando en que la base de datos es en columna, ¿ya? Entonces, me ubico en la celda D8, voy al insertar función, que es ese botón que está aquí, voy a búsqueda y referencias acá, ahí está, bueno, en mi caso dice consulta V, por versión podría decir buscar V, es lo mismo. Acepto y comienzo a estructurar la fórmula de consulta V. Entonces, el valor buscado en el caso de la patente es donde el cuadro combinado está descargando la posición en J3. La matriz es la base de datos sin considerar los encabezados de la base de datos, o sea, pincho acá, voy a la base de datos y solo selecciono los datos. ¿Ya? Enter. El indicador de columna, bueno, va a ser en función de qué dato estoy buscando. Déjenme ver. ¿Qué dato el primero? Rendimiento. La pantalla es muy chica que no veo nada. Rendimiento, entonces. Rendimiento es la 1, 2, 3, 4. Entonces pongo 4. Entonces en el indicador de columna tengo que indicar en función de la base de datos por posición numérica cuál es el número de la columna
en cuál el dato tendría que mostrarse, en la cuarta. Y recuerden que el ordenado es falso cuando nosotros hacemos una búsqueda exacta. Aceptar. Vuelvo acá arriba, cambio patentes, puedo cambiar el trabajador, full root, decir si no, poner kilometraje. Hasta aquí vamos bien. Para copiarlas de al lado, hagan lo siguiente para no hacer tanto cuento con la fórmula y no sé qué. Pinchen la fórmula. Bueno, uno puede editarlas acá arriba o apretar F2, ¿cierto? F2, bien digo, F2, y activarlas aquí en la celda, o hacer doble clic. ¿Ya? Cualquier forma es válida. Yo lo voy a hacer acá arriba y voy a hacer lo siguiente. Antes de las letras, pongan símbolo peso. Si me pongo acá, peso, otro peso aquí, otro peso acá. Lo que pretendo es arrastrar la fórmula hacia el lado, pero que no se modifique. ¿Cierto que si han usado Excel se han dado cuenta que cuando uno arrastra una fórmula y la va copiando en la otra celda, va aumentando, ¿cierto? Y como esto es arrastrar horizontalmente, las letras serían las que serían en aumento, irían en aumento. Si lo arrastro vertical son los números. Entonces, como lo vamos a arrastrar hacia el lado, las letras tienen que quedar fijas. Entonces se pone antes de la letra el peso para que la letra no se mueva. Entonces hago Enter y arrastrenlo hasta el año. O sea, pincho acá, tomo el cuadrito que está en el vértice inferior derecho y al año. Va a aparecer puros 12, está bien. Lo que voy cambiando es el 4. En capacidad de tanque es 5. Porque si uno ve la base de datos, en 1, 2, 3, 4, 5. Claro, y están en orden, así que como están en el mismo orden, en capacidad de tanque es 5, en el tipo de combustible es 6 y en el año es 7. Listo, entonces no tuve que hacer todo el trámite de seleccionar cosas, de hacer el insertar función. Solamente los copié. Bien, la antigüedad es la siguiente fórmula. Igual, año de B5, cierro paréntesis, menos G8. Recuerden que el Excel, tratando de ayudar, aplica un formato pensando que al estar aplicando fórmulas de tiempo, aplica formato de fecha. Entonces hay que cambiar el formato a número sin decimales. Entonces hago Enter, me apareció una fecha del 1900. Entonces botón derecho, formato de celda, número sin decimales, y ahí me aparece la antigüedad. Bien, está funcionando. Entonces, hasta aquí vamos bien. Tenemos que ingresar valores de combustible. Petróleo. ¿Cuánto está el petróleo? ¿Quién usa vehículo con petróleo? ¿Nadie? 680. Benzina 95 debe estar como 800. ¿No? Ya pongamos 9. Bien, todo esto es plata, así que le digo que sea moneda sin decimales y queda. Ya, entonces ahora vamos con antes de hacer el número de estanques, vamos a hacer litros, vamos a calcular los litros. ¿Ya? Entonces, para calcular los litros tenemos dos datos: la distancia por el rendimiento. ¿Ya? Entonces pongo igual B6 dividido por D8. Sí.
Perdón, me equivoqué. Es la puse. El litro. Eso. B6 dividido por D8. Ahí sí. Por D8. Entonces 5 litros, bueno, está lógico en este caso, son 10 litros el rendimiento, 10 kilómetros por litro que diga. Está bien. Entonces, veamos si se entendió. Pongamos el sufijo LT, LTS en realidad, a este resultado, que me dé automáticamente el sufijo LTS. Con un decimal. En la coma puede haber un problema. Pongan el separador de decimal con el bloque numérico para hacerlo seguro. Entonces pincho acá, formato celda, personalizada, borro eso, pongo gato y el decimal lo pongo con el bloque numérico, es seguro. Pongo otro gato, espacio, comilla, LTS, cierro comilla. Claro, la idea es que no quede pegado. Si quiero 0, pongo 0. Si quiero que me muestre el 0, pongo un 0. Pero va a seguir respetando un decimal. Si no quiero 0, no pongo 0. Bueno, ahí está mostrando el ejemplo. ¿Ya? Aceptar. Bien, aprovechemos inmediatamente de poner aquí, para tener bien claro, porque aquí no aparece la unidad. ¿Ya? Rendimiento son kilómetros dividido litro, lo voy a hacer al tiro, para que se entienda bien. Recuerden que la idea es que la planilla sea lo más amistosa posible para el usuario final. Son kilómetros por litro. Litros, combustible está bien, los años están listos. Ahí sí. Entonces automáticamente el sufijo está ahí. Y no genera problemas como cuando uno lo escribe digitándolo, porque ahí echaría a perder la planilla.
Bien, entonces, nos vamos a detener en los litros nuevamente. Hasta este momento, si yo cambio el vehículo, me aparece un dato. Si pongo un kilometraje, me aparece un dato. Me calcula los litros, está bien. Pero, si yo le digo que sí di vuelta, no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces, esta fórmula va a ser, bueno, hay una forma fácil, pero hagámoslo con prueba lógica. Va a ser una prueba lógica. Entonces, la idea es que si es ida y vuelta, multiplique por 2 esto. Si no es ida y vuelta, que lo deje tal cual. Entonces la fórmula sería, si, abro paréntesis, ¿qué vendría después? O sea, ¿a dónde tengo que basarme? ¿Quién me da la variable de, exacto, J3, ¿cierto? J3 es donde estas selecciones del sí y el no están descargando la opción. Si digo, si J3 es igual a 1, por ejemplo, punto y coma. No, tengo entendido que era J3, a ver. Ah, sí, J2, sí. J2. J1 el cuadro combinado del nombre, J2 el sí no y J3 la patente. Sí. Entonces, todo esto lo multiplico por 2. Si no, punto y coma, B6 dividido D8. Cierro paréntesis. Entonces, si esto ocurre esto. Si esto no ocurre esto. Y si es 1, es sí. Listo, si hacen enter, al poner sí, debería multiplicar por 2 la condición. Bien, ahí dice 11, debería decir 22 y algo. 22 y algo. Bien, funciona. Número de estanques. Número de estanques es en función de los litros por la capacidad del estanque. Entonces la fórmula sería igual B15 dividido E8. Entonces pincho acá, voy a quitarle un poco de decimales, voy a dejarle 2 nomás. ¿Ya? Entonces, estamos listos acá. Lo que vamos a hacer acá, en el cargar en ruta, es poner una prueba lógica. Bueno, la voy a explicar. La idea es que aquí aparezca un mensaje que diga cargar a inicio o cargar en ruta. Inicio sería cuando aquí me diga un estanque, ¿ya? 1. Y cargar en ruta es cuando sea mayor a 1. Entonces, ¿cómo estructuro esa fórmula? Ubiquémonos acá. Y aquí estamos incorporando una condición nueva porque el resultado tiene que ser palabras, ¿ya? Una frase. Entonces, para eso, signo igual, si, abro paréntesis, B14 es
mayor a 1, punto y coma, y así como lo hicimos para poner el sufijo, cuando uno pone un texto, lo pone entre comillas, y ahí nos genera errores. Entonces pongo comillas, y aquí vendría el dato. Si es mayor que 1, tendría que decir cargar en ruta. Punto y coma, comillas, cargar a inicio. Entonces, si el resultado de una condición es, como en este caso, una frase, esta frase va entre comillas. O lo contrario, si la condición, por ejemplo este 1, fuese una palabra, la palabra va entre comillas. Porque si en la celda, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer, dice benzina, tiene que ocurrir algo. ¿Ya? Entonces, si hago enter, me dice cargar a inicio. O sea, tengo que fijarme si para cumplir tengo que llegar ahí. Voy a aumentar los kilómetros para superar un estanque. Y ahí dice cargar en ruta. Entonces, tengo una frase como resultado. Bien, en número de cargas vamos a aplicar la siguiente fórmula. Bien. No es más uno. Perdón. Entonces, número de cargas. Bueno, esta fórmula, redondear punto más, lo que hace es redondear al entero siguiente la celda o el resultado de la celda que está especificada acá. Y después del punto y coma, yo especifico cuántos decimales se van a considerar para el redondeo. Estoy diciendo que 0. Eso quiere decir que aunque aquí diga 1,48, van a ser 2. Porque si no dijera aquí redondear más, esto sería 1. ¿Ya? Pero como es un redondear más, yo le estoy diciendo que el resultado que aparezca, que se refleje en la celda B14, se redondea en función de 0 decimales, o sea, en entero. Entonces lo va a redondear al entero siguiente. Aquí debería decir 2. Bien, entonces, como ya tenemos casi listo esto, solamente nos faltaría sacar el costo del recorrido. Entonces, para el costo del recorrido, vamos a hacer una prueba lógica. ¿Cuáles son las variables? Las variables son los litros, ¿ya? Y por acá el tipo de combustible, y por acá los valores de los combustibles. Entonces, como tengo que basarme en una palabra, esto es entre comillas. Hay 3 variables. Nosotros hicimos con la liquidación de sueldo también una prueba lógica con 3 variables. Entonces, bueno, aquí la condición no es mayor ni menor, sino que es igual solamente. ¿Ya? Entonces, no importa el orden, ¿cierto? Que en la otra yo les decía que tiene que empezar de el mayor hacia el menor. Pero aquí no ocurre eso porque son variables exactas, no son por rango. Entonces, veamos qué hacen. Construyan la igual, sí, abro paréntesis, F8 es igual, comilla, petróleo, cierro comillas, punto y coma, sería B15 por B10.
¿Ya se entiende? O sea, me fui por la variable del petróleo, quizás alguno se fue por la benzina 95, 95. Da lo mismo, en realidad va a funcionar igual. Entonces la primera condición yo digo que si en F8 dice petróleo, voy a multiplicar los litros por el costo del petróleo. Punto y coma. Si no, genero otra prueba lógica. Y después me voy por otra condición. Sería, si en F8 dice benzina 95, cierro paréntesis, punto y coma, sería B15 por B11. Cierro paréntesis. Y aquí no es necesario poner otro sí, porque lo que sobra es benzina de 97. ¿Se entiende? O sea, no funciona porque siempre te va a pedir, o sea, si pones otro sí, tienes que poner una otra condición más. Puedes poner cero, sí. O sea, uno podría poner cualquier cosa porque en realidad nunca va a llegar a eso. Podría poner 1. Pero la idea es para qué. Poner 2 sí son para 3 variables. Entonces ahí pongo la otra condición, que sería B15 por cuánto vale la de 97. Cierro, perdón. Cierro y cierro. Entonces esa sería la fórmula tentativa, porque en realidad quizá uno puso aquí la benzina 95, acá el petróleo, no sé. Pero debería respetarse más o menos de esa forma. ¿Sí? A ver, déjame ver. Sí, plata. Entonces, formato celda. Bueno, para entrar al formato celda ustedes pueden, creo que pueden hacer control 1, porque yo no puedo, porque hago control 1 y es el programa que yo uso para aumentar. Para no estar haciendo botón derecho, formato celda, moneda sin decimales. Bien, entonces, bien, me voy a alejar un poco y ya está funcional. Podemos seleccionar, sea por nombre, por root, ingresar la distancia, si es de ida y vuelta, creo que ahí cambia todo hacia abajo, seleccionar el vehículo y eso. Entonces, a ver, podríamos poner aquí en cargar inicio un formato condicional, yo creo que lo han escuchado hablar. Aquí, seleccionen las dos celdas más o menos que abarcan esto, el mensaje. Vayan a inicio. Bueno, yo por la resolución del proyector se ve pequeño el botón, pero ustedes ven ahí formato condicional más o menos grande. Entonces, vamos a resaltar reglas de celdas. Es igual a y esto es cargar, perdón, cargar en ruta, y vamos a hacer que el fondo de la celda y la letra, por ejemplo, sea roja, que sea negrita, y el relleno sea negro, no sé, que llame la atención algo.
Ah, no seleccioné las dos, parece que no. Igual seleccioné las dos, no pasó nada. ¿No? Y combinar y centrar. Yo creo que vamos a tener que hacer eso. Ah, claro, porque en la otra celda no dice eso. En la otra celda no hay nada. Claro. Entonces hay que combinar y centrar. Bien, ahí sí. Van a tener que combinar y centrar, porque en realidad en la celda al lado, como no hay nada escrito, no va a ocurrir nunca nada. O sea, hay que seleccionar las dos, combinar y centrar, y ahí va a funcionar bien. Entonces ahí llama la atención el cargar el router. Bien, entonces vamos a empezar a potenciar esto con las macros. Entonces, recordando lo que se hizo la semana anterior, el botón imprimir. Entonces, antes de hacer el botón imprimir o crear la macro de imprimir, recuerden que hay que configurar previamente el formato de impresión. Entonces, para eso, seleccionen lo que debería ser impreso, que es el documento como tal. Cierto que esta ficha se le entrega después a la persona y eso es lo que yo quiero imprimir. Lo que estaba acá abajo no debería imprimirse porque este es el formulario para ingresar más vehículos a la base de datos. Entonces selecciono acá, voy acá arriba a diseño de página, voy a dar una orientación horizontal pensando que va a quedar así. Voy a forzar el que el tamaño sea carta, bueno, letter o carta, que es lo mismo. Y después, en área de impresión, voy a establecer la área de impresión. Bueno, me queda esta línea segmentada, eso quiere decir que en realidad hay dos hojas. Entonces esta voy a ingresar aquí abajo al vista previa, salto de página, y lo voy a arrastrar hacia la orilla para que quede todo en una página. Entonces pincho acá, le digo aceptar, muevo el mouse y queda en una página. Para volver con ese botón a normal, con el primer botón de los tres que están ahí abajo. Listo, pincho afuera y ya el Excel me dice que en función de esa línea segmentada que está acá, eso es lo único que se va a imprimir. Lo que esté fuera de esa zona no se va a imprimir. Bien, vamos a crear la macros para la impresión. Entonces, acá arriba en programador, buscamos el botón que diga de grabar macros. Y recuerden, todo lo que uno haga va a quedar grabado. Entonces vamos a hacer lo mínimo de pasos para hacer la impresión, ¿ya? Entonces, presiono grabar macro. Me pide el nombre, imprimir, aceptar y comienzo a grabar. Archivo, imprimir y aprieto. Bueno, ahí se está viendo que va a quedar todo en una página. Aprieto el botón imprimir. ¿Ya? Bueno, a mí me aparece esta ventana, a usted no le aparece nada, detengan la macros. Voy a cometer un error. Ya, detuve la macros. Entonces, ¿qué pasa si me equivoqué y la quiero borrar? Lo que grabé en la macros. Para poder borrar la macros, tengo que ir a este botón de las macros y van a aparecer las listas de las macros.
la selecciono y la elimino. Bueno, me pide una confirmación, le digo que sí, y la vuelvo a grabar. ¿Ya? Bueno, en mi caso quedó bien, pero si la quiero eliminar, la pincho, eliminar. ¿Ya? Entonces, insertar, botón, insertar botón, y lo voy a poner por ahí. Después de que se traza el botón, aparece el listado de las macros disponibles. Selecciono la macro imprimir y le digo aceptar. Edito lo que dice en el botón y pincho afuera. Listo. Voy a guardar los cambios y voy a imprimir. Bien, ahí imprime. Así quedaría el documento. Bueno, está en PDF. Sí. En el caso ustedes están enviando todas sus impresiones acá atrás al muchacho acá atrás. Bien, funciona. Ahora, ya tenemos todo esto. Todo esto, ¿cierto que tienen un número de impresiones ustedes? No aprieten mucho imprimir porque ya van a ir restando. Entonces, bien, vamos acá abajo ahora. Nos toca generar, bueno, este fue el medio en el cual nosotros obtenemos información y hacemos manejo de la información desde una base de datos. ¿Ya? Ahora, tenemos que ir a este medio, potenciar este parámetro para hacer lo contrario, poder alimentar la base de datos. Entonces, la base de datos tiene que obtener los datos desde las celdas que están creadas acá y llegar aquí enlistándose en la parte inferior. ¿Ya? Tiene que cumplir dos condiciones: ubicarse el nuevo dato e incorporarse el número correspondiente, ¿cierto? Por si quiero incorporarlo al cuadro combinado de aquí arriba, poder hacerlo rápidamente con la ID. Tiene que tener una ID del dato nuevo. Entonces, para que eso ocurra, hagan lo siguiente: pinchen primero esa celda, la celda B30, y recuerden, cuando uno graba una macros, todos los pasos que han grabado. Entonces, si dentro de la macros yo dejé seleccionada la celda no sé cuánto por acá abajo, va a quedar ahí cuando apriete el botón. ¿Ya? Entonces, vamos a partir aquí y vamos a terminar ahí. Entonces, grabar macros. Esto sería guardar. Aceptar. Y comienzo. Primer paso es ver cuál es la fila. Sería la fila 52. Hay que hacer clic botón derecho en el 52. Seleccionar, insertar. Listo. Voy acá arriba y en la descripción del vehículo, en la celda B30, control C. Voy a la base de datos y en la descripción abajo del último dato que ya está escrito, control V. Vuelvo acá, rendimiento, control C, y voy al rendimiento abajo del último dato, control V. Vuelvo acá, capacidad de estanque, control C, y abajo en los estanques, control V. Voy acá al tipo de combustible, allá, control V. El año de fabricación, al año de fabricación acá, control V. Vuelvo acá, la placa patente, control C, placa patente acá, control V. Bien, no hagamos nada más, no lo detengan, sí, porque no ha terminado. Seleccionen los números del 1 al 6 y en el vértice inferior derecho, donde está ese pequeño cuadro,
tómenlo cuando aparezca el símbolo de un más negro y arrastrenlo hacia abajo, cualquier número. Estoy llegando a 200 y tantos. Quizás nunca van a haber tantos vehículos en la empresa, pero por si acaso. ¿Ya? Que aparezca gato no importa, porque esto no se va a ver. ¿Ya? Vuelvo acá y pincho la celda B30, o sea, estoy dando el fin a la macros. Donde partí, estoy terminando. Detengo la macros y listo. Recuerden, todo eso va a ocurrir cuando se apriete, bueno, el botón que todavía no está creado. Entonces, vamos a ver si funciona. Insertar. Botón. Lo voy a trazar por aquí. Y va a ser guardar. Aceptar. Guardar. Listo. Voy a crear un vehículo. Pero aquí hay un dato. Vamos, sigamos nomás, sigamos. Que podría ser seleccionando, porque el tipo de combustible, aquí en el tipo de combustible puede ocurrir un problema. Porque si lo escribe la persona y lo escribe mal, allá arriba no va a funcionar en la fórmula si lo escribe mal. Entonces lo que vamos a hacer es ir acá a la columna J y pongamos los datos. Petróleo. No funciona porque si me escribe benzina espacio 95, sí, está 97. O sea, 97 es la resultante. Sí, pero si escribe mal, o sea, lo que yo voy es que no aplica, porque por ejemplo escribe benzina con B corta, no va a funcionar. Si puede pasar, uno tiene, por eso, cuando uno hace estas aplicaciones, tiene que pensar que la otra persona puede cometer un error. Entonces lo que voy a hacer aquí en el tipo de combustible es hacer un cuadro combinado, una validación de datos, que diga, una validación de datos. Entonces la configuración va a ser lista. Entonces la lista es petróleo, benzina 95, benzina 97. Esa es la lista. Enter. Mensaje de entrada. Seleccione tipo de combustible. Lo estoy haciendo en la celda, bueno, no lo puedo ver, pero en la celda donde la persona debería elegir, o sea, ingresar el combustible del nuevo vehículo. Entonces aquí le pongo el mensaje, seleccione de la lista. Aceptar. Entonces, si voy acá, lo elige. Y si lo escribe mal, por ejemplo, con B corta, benzina y espacio 95, no funciona. ¿Ya? Tiene que ser mejor elegido de la lista. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahí se podría combinar también. Y en el ejemplo de la semana pasada puso o como un cuadro combinado o como esa opción de despliegue. ¿Sí? Yo, por ejemplo, después hice las dos, me resultó y volví a hacerla para confirmarla y ya no me desplegó. Eso, ¿por qué va a ser un error de caduca el Excel? Sí, porque bueno, ya lo hicimos al inicio. Nosotros al inicio ya lo guardamos como libro de Excel habilitado para macros. Ya. Si tú no lo guardas así,
todos estos botones no funcionan. Y eso es lo que le explicaba al inicio. O sea, si en la prueba ustedes hacen todo bien, pero lo guardan como un Excel normal, o sea, un XLSX, yo lo voy a revisar y voy a decir, no hay ninguna macro, todo malo. No, pero yo no me había salido del archivo, si no lo había guardado. No, funciona, si sigue funcionando todo. Al menos que yo, no sé, detenga la habilitación de macros, pero hay que detenerla. Mientras uno no haga nada, sigue. Entonces, ¿sí? Lista. Bien, guardo mi vehículo y ocurre ese pantallazo y ahí está. Y sigue teniendo un número. Ahí. Eso está bien. Y es correlativo, no hay error. Y si pongo otro, no sé, voy a poner cualquier cosa. Este va a ser un petrolero. Vamos a ver qué pasa. O sea, aquí los va desplazando hacia abajo, eso está bien. Ahora es 8 y este es 7. Pero sigue correlativo. ¿Ya? ¿Hay que cambiar el rango de entrada entonces de la patente? ¿Por qué? ¿Qué plan? Seleccionó hasta el 7, si no me equivoco, o hasta el 0. Ah, sí, por eso, cuando ya está listo esto, uno tiene que ir acá, pero no aquí, acá, y aumentar el rango de entrada. Y ya tengo incorporado esas patentes al criterio. Bueno, aquí hay un detalle, porque me falta un dato. Hay un dato que no está bien. Número, año, patente. ¿Arriba hay que agregarlo o no? Ah, sí, con el buscar. Aquí en el buscar, claro. En la consulta aumenta también el rango. O sea, el J3 parte en L46, pero termina en R ahora no sé cuánto. En R54. Uno pincha acá. 51. O sea, aquí tengo que poner 54. Entonces, si pongo uno de esos que puse, ese funciona, el otro no. Porque también tienen que ser 54, 54 y 54. De hecho, podría aquí, para no tener este atado, cuando haga el consultar B, seleccionar un rango amplio. Entonces no tendría ese atado de estar aumentando en las consultas B. Ya me preveo que van a haber más vehículos a futuro. ¿Ya? Pero ahí funciona. Funcionan todos. Bien, está guardando. Entonces ahora nos toca gestionar los parámetros de seguridad. Ah, falta un botón, perdón. Otro botón más, otra macro. El limpiar. No está sencilla. Para que limpie eso, porque puede apretar otra vez, ¿cierto? Y va a seguir incorporando el mismo vehículo. Entonces, grabar la macros. Limpiar. O borrarse. Aceptar. Selecciono esto. Suprimo. Y recuerden, quedarse arriba. Porque eso es lo que queda grabado. Selecciona, borra y que quede seleccionado arriba. Detengo la macros. Y hago la creación del botón. No sé si tengo algún dato acá. Se limpia. Cuando haces el guardado, entonces te faltó hacer el control B y el control C en la patente.
Porque recuerda, la macro hace lo que tú hiciste dentro del proceso de la grabación. No, digo la patente arriba, no la cambias. Ah, arriba lo que tienes que cambiar 54. Pero, ¿cómo se Acá, aquí no te aparece. O acá, No hay duda. aquí en el cuadro combinado. Sí. Botón derecho, formato control, el rango de entrada, Ah, lo aumentas. Y para las características. Para las características, bueno, acá lo que hice, bueno, incluso aquí yo podría poner, en vez de poner 54, pongamos, no sé, 100. Estoy considerando que a futuro pueden haber muchos datos, pero está bien, va a funcionar igual. Entonces, ¿No puede tener la fórmula por lado? sí, lo que pasa es que tendría que estar cambiando el 5, el 6 y todo eso. Claro. Ahí está. Entonces ahora está así a prueba de futuros ingresos. Funcionaría. Bien, entonces, parámetros de seguridad. Bien, hay que identificar las celdas que van a quedar de libre acceso para el usuario final. En esta zona de acá arriba, para lo que va a ser este informe, este formulario, la única es la de los kilómetros. Los botones siempre van a estar no bloqueados. Exacto, porque los botones están flotando encima del Excel. Entonces, pincho la celda B6, botón derecho, formato celda, voy a proteger y la desbloqueo. Eso quiere decir que al momento de hacer la protección, esa va a quedar de libre acceso. ¿Ya? Aceptar. Pero hay otras más. Recuerden que, a pesar de que el cuadro combinado es un elemento que está flotando sobre el Excel, descarga su información en una celda. Entonces, si estas celdas están bloqueadas, no va a poder funcionar el cuadro combinado cuando se haga la operación de proteger. Entonces, voy a seleccionar las celdas de la J1 a J3 y también la voy a desbloquear. No es necesario, porque este es otro criterio, un cuadro combinado. O sea, lo que debería hacer es acá dejar todo esto desbloqueado. Bien, entonces espero entiendan lo que voy a explicar. Cierto que cuando uno va a ingresar un vehículo, lo que va a hacer el Excel es escribir aquí. Entonces yo tengo que dejar esto de libre acceso, pero que el usuario final no acceda a él. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Esto empieza en la celda M46. Bueno, en el 46 hasta, no sé, hasta donde pusieron los números, creo que me excedí, ¿sí? Mucho. Pero no importa, funciona igual. Seleccionen todo esto. Entonces, al seleccionarlo con el número, esto está quedando seleccionado hasta el otro extremo, ¿ya? Entonces hagan clic botón derecho en esta zona, digan formato de celda y quiten la condición de bloqueada. Entonces van a quedar de libre acceso. Entonces, ¿cómo vamos a evitar de que el usuario final no acceda a ellos haciendo lo siguiente? Por ejemplo, esto termina en la columna R. Entonces, de J a R se ocultan. Botón derecho, ocultar. No se ven. Ahí se ve la flecha nomás de la base de datos. Entonces, bien, ahí vamos a ver si se me va un punto, pero creo que no. Botón derecho ahora entonces en la celda de gestión de vehículos. Proteger hoja. Creo que si no desbloqueamos la bencina
Ahí vemos si no funciona vamos a tener que desbloquearla, ¿ya? Entonces, aquí hay que atender, antes de poner la clave, hay que atender aquí dos parámetros. Primero, quitar eso, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que no vamos a permitir que el usuario pinche o que pueda seleccionar las celdas que están bloqueadas, porque están bloqueadas. Entonces quito eso. Ahí. Pero para que funcione este cuento de poder llevar la información desde esta interfaz a la base de datos, tengo que activar lo que es insertar filas. El Excel lo va a poder hacer, porque los datos que están ahí están ocultos, pero no el usuario final. ¿Ya? Entonces, selecciono insertar filas y ahora sí ingreso la clave. La confirmo. Y veamos, bien. Entonces, tengo que poder ingresar kilometraje, funciona. Poder cambiar la patente, poder cambiar el chofer, ya sea por root o por nombre. Hasta el momento funciona. Está calculando todo. Voy acá abajo. Ayer sí el no, también funciona. Bueno, el imprimir va a funcionar porque está flotando sobre Excel y no hace referencia a ninguna celda. Pero aquí quiero llegar. Voy a crear un vehículo. ¿Cierto? Aquí, si aquí esto no me permite seleccionar el tipo de combustible, vamos a tener que desbloquear. Pero creo que lo permite. Lo permite. Y guardar. Y aquí está la prueba. Vamos a ver qué pasa. Funciona. Si veo que apareció la ventana de la macros, díganle parar o detener, creo que es la opción. Finalizar, eso, finalizar. Eso quiere decir que la macro está mala. Vayan a borren la macro de guardar y háganlo otra vez. Tienen que hacer visible todo el cuento nuevamente. Sí, lo que pasa es que a algunos les apareció un error de macros. Entonces había un problema en la macro. Oye, profe, el ingreso del año no permite hacer la prueba de año. También podríamos decir que ingrese, claro, puede poner una fecha, de hecho. Sí, también podríamos restringir el uso. Ya, ¿funcionó? No. Escuché un no nomás. Profe, ¿por qué salió? Solamente en La protege va a funcionar. ¿Qué pasa si me equivoqué y el botón guardar no me funcionó? Recuerden, repito, la macro va a ser lo que ustedes hacen. Entonces la secuencia es importante, qué es primero, qué es segundo y todo eso. Entonces, si tengo que borrar la macro, tengo que ir acá,
tengo que eliminarla. Y para eliminar el botón, lo pincho como botón derecho. Bueno, hay que protegerse. Ahí sí. Botón derecho, escapo y suprimo. Entonces, ¿dónde está el error? El error estuvo quizás en que recuerden que el primer paso es insertar. Y después uno tiene que hacer los copiar-pegar en el orden para que alcancen, para que se ubiquen en la posición que corresponde, en la columna que corresponde. Después uno tiene que seleccionar los números y hacer que sea correlativo hacia abajo, ascendente. Después uno pincha acá y termina. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Yo creo que lo mejor es borrarla y hacerlo otra vez. Porque si uno quiere ver la macros, uno la puede ver. Por ejemplo, aquí está el botón modificar. Pero para modificarla no la modifica así como haciendo las acciones, sino que la modifica con este lenguaje de Visual Basic. Entonces, hay que estudiar Visual Basic para poder entender lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Entonces, en vez de meterse, porque no somos informáticos, o sea, la idea no es llegar a esto. La idea es ser usuario nomás, o sea, borrar la macro, grabar la nueva macro, hacerla bien, crear el botón y que funcione de buena forma. ¿Ya? Bien, voy a ver si este vehículo que ingresé quedó en la base de datos. ¿Dónde está? Nada, carajo. Ahí sí. Y ahí está. Entonces, funcionó bien. Ahí está el nuevo vehículo. Y no me generó error de macros. Entonces lo vuelvo a ocultar, lo vuelvo a proteger y estaría listo. Guardo y es funcional. ¿Ya? Entonces,